Vamos a tomar contacto con Francia. Ahí está nuestro colega y amigo Asbel López de Radio Francia Internacional. Asbel, ¿qué tal? Muy buenas tardes allá. Y bueno, aquí también. Un placer que tengamos la posibilidad de este contacto. ¿Cómo estás? Es un gusto, Horacio, hablar contigo y con toda tu audiencia. Y bueno, aquí en Francia tenemos 30 grados, parece que fuera la primera jornada de verano. Y saliendo de esta COVID, esperamos. Bueno, esperamos cómo. Contame, porque están por entrar en vacaciones y estoy leyendo mucho de que hay bares que están tomando medidas para que puedan ser visitados con cierta cantidad de gente y están poniendo pancartas o máscaras para que no se sientan solos en otros de los asientos. Entendí que también se habían cerrado en otras partes del país, de Francia, 70 escuelas prácticamente en un marcha atrás. Por un rebrote que había habido. ¿Cómo está el confinamiento? ¿Cómo está el tema del COVID allá? Pues mira, Francia, terminamos el confinamiento el 11 de mayo y este es el segundo fin de semana en que los franceses van a poder salir. Pero ojo, porque podemos salir solamente a 100 kilómetros de nuestro lugar de residencia. Y este fin de semana empiezan unas vacaciones largas, es un fin de semana largo. Y entonces se prevén muchos controles para estar seguros de que los franceses no van a ir más allá de esos 100 kilómetros. Ajá. Entonces, esta es una de las primeras limitaciones. Entonces, el país está poco a poco saliendo del confinamiento con ciertas medidas. Entonces, por ejemplo, se abrieron unas playas, pero se volvieron a cerrar, porque las autoridades locales juzgaron que la gente no está haciendo o sea, se está reuniendo demasiado, no está respetando el distanciamiento, entonces cerraron esas playas. Sin embargo, algunas otras siguen abiertas. Entonces, poco a poco se va dando como saliendo de ese proceso de 2 meses largos de confinamiento bastante estricto. A prueba y error. Y hay como... Exactamente. Y entonces hay como un doble sentimiento. Por un lado, mucha prudencia, temores a una segunda ola, pero en las últimas horas hemos escuchado como que, bueno, que los servicios de urgencia ya no están recibiendo pacientes COVID y eso es alentador. Las cifras, por supuesto, siguen a la baja para los estándares franceses. Ahora, cuando yo les digo a ustedes que Francia tiene 28.000 muertos y que ayer hubo 110 muertos en 24 horas, son cifras que son espeluznantes tal vez para ustedes, pero aquí son alentadoras en la medida en que hubo días en que tuvimos hasta 600 muertos en 24 horas. Esto de los grandes cráneos de infectólogos que pararon el mundo, si esto se transmite por la gotita que transmitís, ni más ni menos que una gripe, si desde el momento uno se hubiera sabido la enfermedad, se salía con barbijo, uno no hubiera tenido que padecer todos estos contagios y mucho menos la cantidad de muertes que ustedes tienen. Es decir, un profesional en la Argentina te patea el tablero, como diciendo esto es todo base de grandes errores, enormes egos y falta de definiciones por no conocimiento. Si esto hubiera sido al revés, todo esto se hubiera evitado. Bueno, ¿a qué apunto con esto? En el fondo, el ciudadano francés evidentemente piensa en privilegiar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la independencia más allá de lo que le digan. Mira, Horacio, yo creo que hay muchas cosas, como tú bien lo dices, muchas teorías que la gente tenía antes las están utilizando para darles la vuelta con el COVID y decir que ellos tenían la razón y que se debe pensar lo que ellos ya habían dicho desde antes. Pero yo sería muy prudente con eso. Lo que yo te puedo decir con respecto a la experiencia en Francia es que al parecer, si el gobierno no recomendó las mascarillas en un comienzo, los barbijos, los tapabocas, y era por una razón al parecer muy simple, y es que no había. Entonces, recordemos, en China ocurre esto, al parecer los chinos ocultaron mucha información, entre otras cosas, y comenzaron a comprar todas las mascarillas que había en el mundo entero. Y en las fábricas instaladas en su país no dejaban que exportaran las mascarillas, porque ellos sabían que necesitaban muchas mascarillas. Entonces, en ese momento, lo que se sospecha es que ocultaron la información, las mascarillas son para China, no, porque sabían el problema, que el problema grave de la COVID es que los asintomáticos la transmiten. Entonces, por eso hay que poner mascarillas. Entonces, al parecer aquí en Francia, la experiencia fue, no recomendamos mascarillas porque
la gente va a ir a conseguirlas, y los que más la necesitan, que son los doctores, las enfermeras, todo el equipo médico, pues no va a tener más mascarillas. Entonces, poco a poco el discurso en Francia fue evolucionando. Incluso cuando se decía que no eran necesarias las mascarillas, una portavoz dijo, no son necesarias, incluso yo no sé cómo ponerme una mascarilla. Poco a poco fue evolucionando y ahora sí se dice que son necesarias, sin embargo, todavía no son obligatorias. Y yo acabo de salir a la calle aquí en París con 30 grados, con un sol espléndido, el comienzo de las vacaciones, y me da la impresión de que la gente tiene menos mascarillas que ayer y que anteayer, porque hay nuevas noticias según las cuales, como ya decía, podría estar pasando, o en todo caso ya no hay tantos pacientes COVID en urgencias. Entonces parece que la gente está como confiada y no está utilizando las mascarillas y hay como un cierto relajamiento. Le está perdiendo el temor al coronavirus. Exactamente. Pero realmente vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver qué pasa en los próximos días, vamos a ver si el calor tiene algún efecto en el coronavirus. Vamos a ver cómo sostienen algunos epidemiólogos que realmente hay muchísima más gente que estuvo en contacto con el virus y que simplemente ni siquiera se contagió y fue completamente, o sea, no le pasó nada, el virus pasó casi que al lado. Claro. Entonces, todo eso se verá en los próximos días, porque todavía llevamos 2 semanas, hay que esperar a ver qué pasa. Entonces, por eso te digo que aquí hay mucha cautela, porque todo esto nos ha tomado un poco desprevenidos y hemos estado aprendiendo. Entonces, yo creo que hay que ser como muy prudente con todo esto y seguir viendo a ver qué pasa, ¿no? Bien, la vamos a sumar a nuestra compañera desde la provincia de Santa Fe, República Argentina, Luciana Salcedo. Luciana. Exactamente, hola, buenas tardes, Asbel, y te quería consultar acerca de cómo están trabajando en la actualidad los restaurantes. ¿La gente puede concurrir allí? ¿Trabajan a través del delivery o cómo funcionan? Sí, trabajan a través de pedidos. Hay muchos restaurantes, ahora he cruzado algunos restaurantes que se han convertido en restaurantes para despachar comidas y para, o sea, ordenar y mandar, porque no se puede, todavía los restaurantes no pueden abrir, entonces siguen cerrados. Entonces se han organizado de esa manera las pizzerías, los restaurantes, en fin, la gente, incluso latinoamericanos que hacen comidas también están viniendo a dejarle a uno la comida a domicilio, digamos. Y esa es la forma, porque los restaurantes, los cines tampoco han abierto, los colegios abrieron esta semana algunos, 200.000 estudiantes. Entonces, realmente este proceso es lento, es difícil para mucha gente. Por ejemplo, no hay misas, lo que son las mezquitas, las sinagogas y las iglesias están cerradas. Y de hecho el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad administrativa, dijo que tenían que abrirlas, que el gobierno no podía dejarlas cerradas, que era un atentado contra la libertad de las religiones y que tenía que abrirlas. Y le dio 8 días al gobierno para que cambie su decreto y se puedan realizar misas con todas las medidas de protección, de distanciamiento social, en fin, con todo lo que tenga que ver como se está haciendo en otros lugares. Entonces, este proceso es muy lento y, como decía, con mucha cautela, con mucha desconfianza, con ciertas noticias positivas, esperanzadoras, y estamos un poco en eso, y siempre con esa sensación de que en Francia, así como en España e Italia, golpeó muchísimo más duro que en Alemania, por ejemplo, y que los alemanes lograron por el sistema sanitario o por algo que nos dirán más adelante por qué lograron tener muchos menos muertos que en Francia. Entonces hay esta desconfianza de que no lo estamos haciendo bien. Hay sondeos que indican que los franceses desconfían de la pareja gubernamental, del presidente y del primer ministro, que no están a la altura de la situación. De hecho, el gobierno perdió hace poco la mayoría absoluta en el Parlamento porque hubo algunos diputados rebeldes que se fueron de la República en Marcha. Entonces, esta sensación de que a pesar de todo, que las cifras van a la baja, todo puede pasar, no hay que tener mucha confianza en este gobierno, en fin. Entonces, los sentimientos son muy contradictorios. Sí, muy contradictorios y muy disímiles. Asbel, yo quiero agradecerte este contacto, también a Luciana, a ambos les pido que se queden en línea interna, ¿sí? Muchas gracias por la amabilidad de esta entrevista, muy amables.
Ahí estaba Entonces, Asbel López desde París, desde Radio Francia Internacional, y nuestra compañera Luciana Salcedo desde la provincia de Santa Fe, hablando de cómo está la actualidad de los franceses y los europeos.